Hola, profes del mundo, familias y todas las personas interesadas en aprender de inclusión, diversidad y equidad. El día de hoy vamos a aprender cómo diligenciar el anexo número 2. En este anexo en particular se convergen muchos temas que parecen sueltos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño o una niña que llega con una discapacidad con diagnóstico y certificado, lo que solemos hacer es decir, bueno, ya me dice el diagnóstico, voy a hacer los ajustes dentro del plan de estudios y cogemos toda la serie de temáticas que aparecen dentro de ese marco pedagógico y decimos cómo le voy a enseñar a sumar, cómo le voy a enseñar a restar. Pero resulta que cuando nosotros hacemos eso, estamos solamente supeditando el anexo 2 a lo que serían los conocimientos esenciales. Y no es verdad. La inclusión no es que yo haga ajustes solamente al contenido, es que todas las barreras del contexto sean cubiertas para la garantía y la plena inclusión de una persona que necesita nuestro apoyo. Y por eso vamos a revisar paso a paso. Aquí en este cuadro les van a salir el anexo número 2, pero lo más rápido que podemos hacer es ir a mis contenidos. Vamos a visitar la página de alexandraparra.com y se van a dirigir a la sección que está titulada Contenidos. Cuando ingresen allí van a encontrar justo debajo, van a scrollear, van a ir bajando tranquilamente y se van a encontrar la sección que les va a aparecer acá donde dice descargar el anexo 2. Esta plantilla la he creado yo y la he ajustado con la versión 14. Lo que ustedes pueden hacer es revisar si esta plantilla se acomoda de acuerdo a lo que ustedes están trabajando en inclusión en su aula escolar o en la institución educativa. Si nosotros somos de otros países, generalmente lo que tenemos es un formato guía que hemos elaborado de manera propia. Algunos estados ya han regulado y tienen una normativa y unos formatos que seguir, pero si no los tienen, pueden nuevamente acoger la recomendación que les hago de bajar el formato del anexo 2, ustedes van a revisar mi plantilla sugerida y le pueden hacer las acomodaciones que consideren pertinentes para que el trabajo en aula no sea solamente diligenciar el formato, sino que en la ejecución eso que estamos trabajando realmente llegue al objetivo que buscamos nosotros como maestros y maestras o como cuidadores principales de la educación y el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Y es que en realidad el aprendizaje sea activo y no sea solamente por cumplir una norma o por garantizar que una familia no nos ponga una queja en el colegio. Entonces, arranquemos. ¿Qué dice el anexo 2? Yo voy a ir guiándome acá que lo tengo, pero ustedes lo van a ir viendo dentro de la pantalla y al mismo tiempo mi consejo es que siguiendo este video ustedes puedan ir diligenciando la plantilla al mismo tiempo que me escuchan. Si solamente me están escuchando como podcast, también funciona, porque si van en el bus o si me están escuchando en cualquier otro lado, funciona también a nivel informativo. Vamos a encontrar la primera sección que me dice la fecha, el día, el lugar que yo lo estoy haciendo. Resulta que nosotros tenemos los primeros 90 días del proceso escolar para diligenciar el anexo 1, 2 y 3. Pero mi anexo 1 pude haberlo empezado a diligenciar el 15 de enero y el anexo 2 el 20 de febrero. ¿Es posible que esto pase, Alexandra? Sí. ¿Tengo que poner primero una fecha y luego la otra? No, lo que tengo que asegurarme es poner la fecha de cuando yo empecé a diligenciar el anexo número 2. Luego me dice, nombre de la persona que diligencia, mi recomendación siempre que sea el maestro o la maestra de aula, si tienen docente de apoyo y les está, en este caso, asesorando sobre las adecuaciones que tienen que hacer, si participa el coordinador, si participa, por ejemplo, el rector o otras personas que lo estén haciendo, siempre hay que ponerlas todas, porque esto es una responsabilidad de todos y de todas y no solamente del maestro de aula. Nombre de la persona que apoya el diligenciamiento, que vamos allí a desplegarlo, nombre del orientador escolar y nombre de los terapeutas externos. ¿Por qué es importante poner el orientador y los terapeutas externos? Porque en el anexo 1 nosotros sabemos qué está haciendo el orientador, cómo va a acompañar a los maestros y maestras de aula, cómo se va a dirigir a la familia para explicar la información que a veces no es tan fácil de procesar en una explicación pedagógica y didáctica. Y dos, porque efectivamente los terapeutas externos, ellos nos dan a nosotros unas recomendaciones vitales que nosotros debemos incluir dentro de nuestro proceso escolar. Y pasa muchas veces que jamás nos comunicamos con estos terapeutas externos, sino siempre es a través de la familia. Y la familia no entendió muy bien.
Y como no entendió muy bien, yo tampoco puedo hacer bien la acomodación. Y al final, ¿quién es el perjudicado o la perjudicada? Nuestro niño o niña dentro del aula. Y lo que pasa usualmente es que llega nuevamente el terapeuta y el terapeuta dice que es que en el colegio no estamos haciendo el trabajo. Y en la escuela lo que decimos es que el terapeuta no está haciendo lo suyo. Pero en realidad es una barrera de comunicación que suma dentro del proceso del diligenciamiento. Entonces lo mejor es saber quién está trabajando y que nos cuente cómo va el proceso y leer siempre las recomendaciones por escritas del terapeuta de manera directa. Si no las envían, hay que solicitárselas a la familia, porque nosotros no podemos nunca suponer qué se tiene que hacer desde la visión del terapeuta. Ahora, vamos a tener en el segundo cuadro cualidades, gustos e intereses del estudiante. Esto es importante porque generalmente solemos hacer ajustes sobre saberes. Y pues a los niños les encanta, les fascina el trinomio cuadrado perfecto. No, a algunos puede que sí, pero no a todos. Entonces yo no puedo decir que es que le van a gustar las matemáticas porque sí y ya. No, es que es una obligación y una responsabilidad escolar tener esa clase como tal. Lo que yo tengo que hacer es saber, le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta el color rosado por encima de todos los demás colores, no le gustan ciertas cosas y esto lo vamos a ir depurando porque hay una casilla específicamente para lo que no le gusta. Pero aquí pongan todo en positivo. ¿Qué sí le gusta? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Tiene un talento? Identificamos que tiene una habilidad particular. Capacidades y talentos y finalmente dificultades y acciones o situaciones que le desagradan. En esta casilla sí pongan lo negativo. Cuando he leído algunos PR, y hago aquí la observación, yo sé que muchas personas dicen el PR, yo lo pronuncio con la acentuación en la otra sílaba. Yo digo PR. Listo, déjenme en los comentarios si ustedes dicen PR o PR. ¿Y qué opinan de esto? De que sea ya algo tan adentro mío que es la manera en que lo pronuncien. Sin embargo, volvamos. Yo he visto algunos formatos de anexo 2 diligenciados donde todo está en negativo. Cualidades del estudiante. Ninguna. Gustos. No le gusta que lo tocan, no le gusta que le miren las orejas, no le gusta hacer la tarea. No, ¿cuáles son sus gustos? No, yo no sé qué le gusta. Y en la parte que sí me preguntan cuáles son sus dificultades, cuáles son sus necesidades, vuelve y se repiten las acciones comportamentales y conductuales. No hace caso, no sigue instrucciones, no atiende explicaciones, no es capaz de sostener la mirada. ¿Vale? Todo eso puede ser posible frente al diagnóstico, pero no me habla del estudiante en sí mismo. Es como si ustedes, maestros y maestras, yo les preguntara a ustedes qué tal su día y ustedes me empezaran a contestar. No, la verdad es que yo iba caminando y cuando iba caminando iba pensando en el perro y cuando iba pensando en el perro me acordé de la maestra y la maestra me dijo que yo tenía que llegar a las 7. Ah, esa es una respuesta probable a que porque llegaste temprano. Pero, ¿qué tal tu día? ¿Cierto? Estoy preguntando un poco más general acerca de cómo te sientes, qué pasa en tu vida, cómo has estado, ¿sí? Y eso es lo que buscamos que se incluya en este anexo número 2. ¿Puedes saber un maestro que le guste y que no le gusta a un estudiante cuando es nuevo? La respuesta es no. Por eso son 90 días. Ojo, maestros, no es inventarse la información. No es echar carreta de que me parece, yo lo vi un día en el parque y ya sé que le encanta subir y bajar montañas. Tengo que darme el tiempo de conocer a mi estudiante. Por eso tengo un plazo específico para poder redactar estos gustos e intereses, porque puede que en la primera semana tenga un cierto comportamiento, un cierto tipo de interés que no se mantiene en la segunda semana, porque llegan de vacaciones y lo que hacemos nosotros es usualmente intentar nivelar emocional y conductualmente el aula, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, maestros. Ahora, vamos a tener la parte importante que dice información de los objetivos y la evaluación. Este formato en versión número 14 lo que hace es recoger las áreas de aprendizaje. Nos va a decir a nosotros que tenemos que trabajar unos objetivos e indicadores, el área y ustedes lo van a ver aquí en el formato, yo coloqué todo horizontal las materias para que ustedes puedan colocarlas. ¿Qué me dice el área del aprendizaje? Alexandra, si aparece ciencias sociales, educación física, ciencias naturales, educación artística, ¿tengo que hacerle ajustes a todas? No. Usualmente los ajustes siempre se van a hacer sobre aquellas en las cuales nosotros detectamos que hay una barrera de aprendizaje.
No porque el niño tenga diagnóstico síndrome de Down, entonces ya le tengo que hacer ajuste en las 15 materias que vemos en el colegio. No es real, no funciona de esa manera. Solo tengo que hacerlas en aquellas áreas que en realidad son identificadas estas barreras. Puede que cuando yo termine de hacer mi PIAR a los 90 días, resulta que después de mitad de año empiezo a observar una barrera en un área que no estaba incluida. ¿Qué hago, Alexandra? La incluimos. La incluimos porque recuerden que yo hago revisiones e informes a la familia periódicos acerca de cómo va el proceso de aprendizaje de acuerdo al PIAR. Y ahí es donde yo puedo hacer esa inclusión de, aparece de la nada un área como por ejemplo química o ciencias naturales, donde identifico que hay una barrera adicional y la voy a anexar dentro del proceso. Entonces, en este formato, vamos a encontrar posterior. ¿De dónde sale la información, Alexandra? ¿De dónde salen los objetivos e indicadores del plan de estudios? De su plan de estudios. Recuerden que la inclusión escolar se hace con base en el plan de estudios para el grado actual que estamos matriculando. Si está en grado tercero, el plan de estudios es de tercero. ¿Qué usualmente pasa? Y es que hay un escalonamiento para algunos niños y niñas. Les doy un ejemplo. Yo lo tengo en grado primero, pero el chiquito no tiene garabateo. ¿Quiere decir que yo debería estar haciendo plan de estudios sobre el grado transición? No, sobre grado pre-kinder, es decir, o prejardín que le dicen en otros lugares. Tengo que devolverme casi 3 años escolares. Entonces, ¿qué voy a decir yo dentro de mi plan de estudios? Que en grado primero tengo que arrancar con suma y él está en garabateo. ¿Qué plan de estudios tengo que acoger? Tengo que acoger el del grado primero y tengo que decirle a la familia, dentro de la suma, lo único que nosotros vamos a trabajar en este caso es hacer para el niño o para la niña la marcación de los números, es decir, que haga y siga la línea dibujando el 1, que haga el 2, que haga el 3, ¿cierto? Probablemente no vamos a pasar del número 10 en el primer año escolar, pero sigue siendo dentro de mi plan de estudios, no dentro del plan de estudios de grado prejardín o prekinder. Entonces, tengo que tomar, en muchos colegios e instituciones educativas del país, nos guiamos por los estándares, los DBAs o un plan de estudios de educación privada que tengamos en nuestra escuela. Vamos a continuar con lo que me parece que es lo más importante y es la información de las barreras y de los ajustes. Cuando nosotros entramos a definir qué es una barrera, van a encontrar que en el formato yo lo coloco, lo subrayo. ¿Por qué? No es tan obvio que sabemos qué es una barrera. Y aquí que lo que yo les digo a ustedes es cualquier obstáculo que impide o dificulta el acceso y participación de los estudiantes en el entorno de aprendizaje. Estas barreras pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, físicas, sensoriales, cognitivas, comunicativas, sociales, metodológicas y actitudinales. Vamos a ver una por una. Las barreras no son del diagnóstico ni de la persona. Vamos a ver esto como impedimentos. Entonces, si la persona tiene una altura más baja que otra, ¿tiene un problema? Entonces, el problema es que como es más baja, cuando yo la pase al tablero, lo que vamos a hacer es que en el ajuste que le voy a crear es decirle, estírate, párate en punticas de pies y alcanza igual que tu compañero y escribes arriba. Eso es hacer la identificación de una barrera con base en una descripción de la persona física, partiendo de ella, y 2, hacer un ajuste que solo es conveniente para el maestro, para la maestra de aula, más no para el contexto en el que queremos incluir una persona que puede tener talla baja. Lo que debemos hacer en este caso es decir, esta persona siempre va a necesitar un banco de apoyo que debe estar disponible dentro del aula para cada vez que pase a tablero se pueda parar en el banco de apoyo y pueda trabajar en el aula acompañada de todos sus compañeritos de clase. Entonces, cuando hablamos de las barreras, no hablamos de barreras del diagnóstico ni de la persona, estamos hablando de las barreras del contexto, todo lo que está alrededor y que facilita o dificulta el aprendizaje y la inclusión efectiva de ese niño o de esa niña dentro del aula de clase. Así que veamos las primeras, condiciones físicas.
Entonces, ¿qué encuentro yo? Que estamos en una escuela en la que no hay rampas o que estamos en un espacio donde esta persona escribe con su mano izquierda y no tenemos puestos para mano izquierda, que necesita soporte tecnológico para poder comprender la explicación del aula y tiene computadores o tiene tablets de apoyo, que adicional a esto necesita otras explicaciones, por ejemplo. Vamos a decir, en su barrera física, lo que identificamos nosotros es que al subir demasiadas escaleras se demora bastante, se expone físicamente a un riesgo de caída y por tanto el aula de clase no debería estar arriba. Debería estar en el primer piso, pero resulta que todos sus otros 30 compañeros quieren estar arriba porque están en un grado en el que quieren y les parece súper chévere estar al lado de sus otros amigos. Vamos a condicionar los 30 a una persona nada más, entonces que esa persona suba las escaleras todos los días y se acomode. No. Ahí es donde nosotros hacemos sensibilización sobre el aula, sobre nuestros estudiantes, sobre el grupo, y le vamos a hablar al grupo de que efectivamente la incomodidad de uno es la incomodidad de todos. La comodidad de todos en general debe incluir a todos los que hacemos parte del salón. Entonces, en las barreras y las condiciones físicas lo que buscamos es que el diseño del espacio, del entorno y de las herramientas y de los medios tecnológicos que debe utilizar para facilitar el acceso de la información estén disponibles. Muchos lugares o entornos no son privilegiados y no cuentan con ellas. Por ejemplo, estamos en la ruralidad y ni siquiera hay dónde sentar los niños. No hay sillas, no hay puestos de aprendizaje. ¿Qué hacemos, Alexandra? Pues efectivamente, yo lo entiendo, maestros, el abandono del Estado puede estar presente en toda Latinoamérica y lo que tenemos que hacer es utilizar lo que haya disponible a en nuestra aula de clase o en nuestro entorno escolar, porque es la única manera de trabajo que tenemos, hacerlo visible y dejarlo consignado. Porque como maestros tampoco vamos a pedirles a ustedes que efectivamente vayan y bajen, tumben el árbol y construyan un puesto, porque tampoco es su responsabilidad, maestros. Pero también quiero reconocer a todas esas maestras de corazón y a esos maestros de corazón que pese a las limitaciones del entorno hacen posible una inclusión física, no basados en las barreras de los niños, sino en la inclusión efectiva de todos los que quieren vivir y sentir que el aprendizaje es activo y que no es una carga, sino en realidad es una disposición para el aprendizaje. Así que maestros, un aplauso para ustedes y un reconocimiento que debería ser mucho más notable, mucho más expuesto, porque no es fácil. Así que volvamos, ya sabiendo que tenemos adaptaciones del entorno que tenemos que hacer, yo identifico la barrera, que es en este caso física y que me limita la participación de mi estudiante. 2, hago el ajuste razonable, puede que se cumpla o puede que no, y eso es algo que en la evaluación yo voy a tener que testear. Algunos de ustedes generan rúbricas, otros ya las tienen elaboradas y otros sencillamente por primera vez van a decir, lo hago contra los logros, lo hago contra los DBAs, lo hago contra el conocimiento, lo hago contra la infraestructura, contra el arquitecto. No, es frente a la barrera que yo ya identifiqué, el ajuste que puse, la evaluación del proceso de aprendizaje que voy a dar. Recuerden que no hablamos solo de saberes académicos. Ahora, tenemos todas las condiciones sensoriales, entonces, ¿qué barreras identificamos nosotros? Que resulta que el espacio en el que nosotros estamos y que está disponible para ellos, hay muchísimo ruido. El salón de al lado son muchos niños, gritan, lloran, los del otro lado en este momento hacen partidos de fútbol, juegan y el ruido genera que hayan detonantes para que este niño o esta niña sensorialmente tenga una incomodidad y que se hace visible a través de comportamientos indeseados. Llora, gime, se sale del salón, se agacha, no sigue instrucciones, se coge la cabeza, le duele la cabeza, se nos puede desmayar dentro del aula de clase. Entonces, cuando identificamos esto, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, ¿puedo cambiar el salón de clase? Si es una posibilidad, lo puedo dejar allí. Ese es el ajuste que vamos a hacer para la reducción de ruido. Pero si no lo puedo hacer, entonces tengo que sugerir que hayan reductores de ruido exclusivos para ese niño o esa niña. ¿Por qué? Porque no me puedo llevar todo el salón, no puedo hacerlo. Que tampoco pueden haber reductores. ¿Qué voy a poner? Hay unas maestras que me mostraban en una escuela que habían puesto un marcador de ruido que le indicaba a los niños qué tanto ruido estaban haciendo en el salón y que ese ruido en general
molestaba y agobiaba a uno o varios de sus compañeritos. Entonces la maestra decía, tenemos que bajar el volumen de ruido. Y eso hizo que las aulas no fueran más silenciosas, no es verdad, pero que sí se manejaran volúmenes que eran visibles para el niño y que efectivamente él podía ir y señalar que sentía que estaba muy al tope el ruido y todos empezaran a bajar un poco el tono de voz. No su participación, no dejar de jugar porque no son niños, porque en realidad eso no va a pasar. ¿Qué estamos haciendo? Entrenando al niño o la niña en la tolerancia, en la amplitud de tolerancia hacia el ruido, porque las condiciones físicas del lugar y tal vez el acceso a recursos económicos no le da para que podamos cambiar de salón, comprar un reductor auditivo o 3 que pueda tener una modificación del espacio, ¿cierto? No podemos hacerlo. Entonces son opciones que van apareciendo. Luego de esto nosotros vamos a tener algunas que son, en este caso, condiciones cognitivas, condiciones comunicativas y sociales. Entonces, cuando nosotros identificamos barreras que son cognitivas, nosotros no podemos decir que el niño por tener discapacidad intelectual no va a aprender y que en realidad la barrera es que tiene discapacidad intelectual. No, lo que tenemos que hacer es partir de los conocimientos esenciales que nosotros tenemos marcados en nuestro plan de estudio y ser muy claros con la familia de qué es lo que le vamos a enseñar en este proceso escolar, ¿vale? No es la limitación el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos discapacidad intelectual, vamos a asumir cuáles son las mejores maneras de expresión, participación y representación del conocimiento para que esta persona pueda de manera genuina entender los conceptos que yo voy a trabajar dentro de mi aula de clase. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente utilizar DUA. Y entonces yo voy a decir, claro, tengo la barrera, que es en este caso, que cuando hay conceptualización abstracta le cuesta un poco más hacer el procesamiento de la información. Y en ese procesamiento de la información, el ajuste que voy a diseñar es que mis explicaciones van a incluir múltiples maneras de representación. Entonces yo voy a traer un video, yo voy a traer unas fichas, yo voy a poner un mapa, ¿cierto? Voy a traer varias maneras en que pueda comprender la información. En la evaluación, ¿qué le voy a pedir a este estudiante? Que de una de estas maneras en las que yo hice múltiples maneras de representación, él haga múltiples maneras de expresión. Entonces probablemente puede que tengamos un mapa conceptual a partir de imágenes. Entonces tenemos un mapa de imágenes y que puede escribirme palabras conceptuales que me explican lo que aprendió dentro del aula de clase. Entonces, estos ejercicios me funcionan entendiendo cuál es la barrera, cómo puedo asumirla. Quédense para la parte 2 porque tenemos más barreras que discutir.